Hola Cool Lover, ¿sabías que con todo nuestro catálogo de muebles no solo se pueden hacer cocinas, sino que también podemos hacer baños a medida utilizando toda nuestra paleta de colores? Hoy te lo quiero enseñar, acompáñame. Para colocar un baño Kublo en tu casa, créeme que es muy sencillo. La primera pieza que te tienes que fijar son las pletinas que van a la pared. Van colocadas de esta forma en los colgadores. Fíjate bien en la postura porque en la posición contraria no encajan bien. Una vez que la tengas en su posición, toma dos cotas, una desde la parte de arriba y la otra desde el extremo del mueble. Estas medidas nos servirán para replicarlas en la pared. Una vez que hemos sacado el eje, lo dividimos en dos partes y replicamos las mismas medidas del colgador en la pared. Con todo ya situado, nos apoyamos del colgador para marcar y elegimos unos tacos y unos tirafondos que sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso del baño. Y fíjate bien que la cabeza del tirafondo no salga por el orificio del colgador. Con todos los orificios ya marcados, procedemos a colocar los tacos y después colgaremos la pletina, pero antes déjame que te explique algo. Quiero que sepas cómo funciona el colgador de un módulo de baño de Kublo. Es muy sencillo, en un único tornillo verás que el colgador se acerca o se aleja. Esto nos servirá para que sea más cómodo a la hora de colgarlo. Y otro tornillo que hay en la parte inferior lo que hace es un giro de 90 grados para que esta pieza quede fijada para siempre. Ahora que ya sabemos cómo funciona el colgador, es momento de fijar la pletina a la pared utilizando los 4 tirafondos. Con las pletinas en su posición, es momento de colgar el módulo. Para ello, te recomendamos que tengas los colgadores hacia afuera. Será más sencillo de que el módulo enganche en la pletina. Simplemente lo llevamos a su posición, lo dejamos caer hacia abajo en el colgador y verás cómo engancha perfectamente. Para que el módulo quede fijado, lo primero que vamos a hacer es recuperar toda la parte del colgador que habíamos sacado hacia afuera. Y una vez que lo tenemos en la posición correcta, giramos 90 grados para fijarlo. Con el mueble ya colgado en la pared es momento de colocar los costados laterales. Para ello utilizaremos unos tirafondos. Por favor, asegúrate de que el tirafondo no pasa hacia afuera. Coloca los costados en su posición y disponte a fijarlos de uno en uno. Ahora vamos a colocar la encimera. Ya sabes que puedes elegirla de muchísimos materiales. En nuestra página web puedes disponer también de un montón de encimeras y una variedad muy grande en colores y acabados. Para colocar el grifo y el fregadero simplemente tendrás que hacer un orificio para el desagüe y otro para el grifo. Y para terminar con esta composición, nosotros hemos colocado un espejo. Pero nos queda el último detalle, los tiradores. Hemos elegido este tirador dorado y para instalarlo es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es medir el eje del mueble y con esta medida separarlo de la parte de arriba 3 centímetros. Hacemos estas marcas, procedemos a hacer el orificio, colocamos el tornillo por la parte de atrás y dejamos los tiradores en su posición. Y así de bonito ha quedado nuestro módulo de baño Kublo. Ya sabes que en nuestra página web www.kublo.com tienes todos los colores y acabados para hacer que tu baño a medida sea diferente y especial. ¡Hasta la próxima, Cool Lovers!